Bueno, ahora sí, buenos días a todos, a todas. Hoy vamos a estar hablando de el miedo al desapego, un tema que es bastante recurrente en todos, ¿no? O sea, tanto el miedo como el desapego. Y vamos a estar viendo primero de qué se trata el miedo y de qué se trata el desapego, ¿no? El miedo es una emoción y vamos a ir viendo que en realidad es un aliado en las situaciones cotidianas, eh, que esas emociones no son buenas ni son malas, o sea, no hay nada bueno ni nada malo, realmente existen las emociones y nosotros somos responsables de darnos cuenta que estamos en una determinada emoción y ver cómo salimos de esa emoción, que quizás nos puede estar llevando a una posibilidad, algo eh, bueno. Cuando, cuando sentimos miedo en el trabajo, ante una crisis, o por un susto, o por tener un descubierto en el banco, o lo que fuera, o por un llamado en la madrugada, cualquier situación nos puede generar miedo. Entonces vamos a ver cómo podemos usar el miedo como nuestros aliados, a favor. Y bueno, a ver, entonces, ¿qué es el miedo y cómo se genera? Y no huir de esa sensación. En general tenemos una cultura donde eh, rechazamos el miedo, eh, nos genera malestar, te dice que cuando éramos chicos nos decían no tenés que tener miedo, no tengas miedo, y bueno, se trata de situaciones de inseguridad, de tener que tomar decisiones en nuestras relaciones, en nuestros trabajos. Y hay tres tipos de miedo. El miedo a tomar una precaución, ¿no? Después tenemos las fobias, cuando supongamos no sé, fobia a las arañas, a las cucarachas, y tenemos como tercero los ataques psíquicos, que bueno, eso nos genera un malestar en nuestro cuerpo, es algo fisiológico, porque hay situaciones que no podemos manejar y demás. Y todas esas emociones y situaciones las podemos trabajar. Vamos a silenciar los micrófonos. Bueno, le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a los cambios, y en general decimos, bueno, somos así, no vamos a cambiar, tenemos miedo a equivocarnos, a cometer un error, y todo eso nos genera un miedo, el compromiso en una pareja, el miedo a que nos engañen, el miedo a las enfermedades de nuestros hijos, a protegerlos, el miedo a las pérdidas a familiares, de algún tipo de robo, el miedo al cambio, el miedo a no ser reconocido, el miedo a la soledad.
el miedo a quedarme solo. eh, bueno, por ahí estaría lo del tema del miedo, ¿no? Y después eh, vamos a hablar del, del desapego, pero para poder entender el desapego tenemos que arrancar del apego, ¿no? El apego, eh, se dice que tenemos una empatía hacia, hacia otra persona y llegamos al punto hasta comprender sus emociones y los problemas que pueden estar teniendo, y estas las utilizamos como una empatía, y es una forma como muy egoica, ¿no? Porque cuando pensamos y sentimos que mi vida va a ser mejor eh, por, por estar con ciertas personas, en ciertas circunstancias y ciertas experiencias, esto nos lleva a lo que dijo Buda en su momento, a una causa de sufrimiento y dolor, que es el apego, y que también está relacionado con los deseos, eh, en cómo nosotros queremos que sean las cosas o nos gustaría que sean. Y el apego, bueno, nos hace también como sentir mal, ¿no? Porque cuando nos está faltando esa cosa, esa persona, se nos genera una angustia, un sufrimiento, un dolor, un malestar, eh, y entramos en, supongamos, en una relación, en, en decir, ante una relación, ¿no? Sin ti no puedo vivir, o desde que tú apareciste en mi vida, todo ha cambiado, todo ha sido distinto, y, y todo como se dice siempre, ¿no? Todo está en uno, o sea, buscamos llenarnos de, de otras personas, en eso de sentirnos eh, de otras personas, de otras cosas, en, en el sentido de sentirnos vacíos, incompletos, tratamos de completarnos con, con cosas materiales, con cosas para hacer, como para tapar ciertas cosas que nos están pasando a nosotros, y buscamos en, en otras personas eh, que nos den lo que nosotros no tenemos, ¿no? Y bueno, y cuando perdemos a esas personas o lo que fuera, o un trabajo, o cualquier situación, ¿no? Una muerte, que es también lo más durísimo que hay, eh, no, muchas veces, o en general, no nos damos cuenta que, que el desapego, ¿no? Porque el desapego es como que está mal visto, el desapego es eh, estar en ese momento y, y disfrutar del aquí y el ahora, de lo que está sucediendo, sin depender de ninguna situación, eh, sin tenerle miedo a un cambio, porque ese cambio puede traer oportunidades, puede traer posibilidades, eh, nos puede, nos puede hacer hasta sentir mejor, ¿no? Luego de que transitemos ciertas cosas. Y,
y es también un aprendizaje, ¿no? Ante una, una separación, ante una pérdida, ante cualquiera de esas cosas. Bueno, de todo eso aprendemos cuando se termina una relación. Bueno, ¿qué aprendí de esta relación? ¿Qué me dejó esta relación? ¿Para qué fue esta relación y para qué es esta separación? Eh, ¿qué puedo hacer con esto? Eh, no, y no tener miedo a desapegarse, a, a perder, no es una pérdida, es una situación que está pasando. eh, y claro, acá como dice Michelle, el apego sería un mecanismo de defensa ante un miedo interno, ¿no? Lo mismo que el miedo nos está dando una señal, una alarma de algo. Bueno, a partir de ahí tenemos que tomar decisiones, saber qué hacemos con eso. Eh, el miedo y el apego van tomados de la mano. Eh, entonces, bueno, a ver, tenemos que buscar dentro de nosotros los recursos que tenemos como para poder sobrellevar esa situación y ver qué nos está marcando esa situación, esa separación, esa muerte, esa desaparición. Eh, poder eh, sentirnos seguros de nosotros mismos y poder transitar la vida un poco más suelto. Es como que en general necesitamos, como decía antes, ¿no? Eh, tener ciertas seguridades eh, de que algo me va a hacer feliz, de que alguien me va a hacer feliz, y muchas veces nos perdemos de ser felices nosotros en el buscar en otras cosas la felicidad. Esto no quiere decir que las otras personas no nos importen, no quiere decir que no los amemos, que no los querramos, que no sean importantes en nuestras vidas. Eh, Sin embargo, cuando uno se desapega de algo, y es hasta como una bendición también, eh, ya que, como decíamos antes, algo, algo va a venir, en todo tenemos oportunidades, en todos tenemos posibilidades, ver qué podemos hacer después de eso, eh, porque la vida sigue más allá de que tengamos o no una persona, una cosa, un trabajo, una situación o lo que fuera. Muchas veces pasa de que perdemos el trabajo y nos ponemos mal y nos deprimimos y, y ¿qué vamos a hacer? Bueno, ante esa situación, ver qué podemos hacer y qué podemos generar bueno, eh, para conseguir otro trabajo o ante una separación. Bueno, quizás a veces las separaciones de una relación, de una pareja, son necesarias para poder eh, acomodarnos en nuestras vidas, en nuestros sentimientos. Eh,
en nuestras relaciones para nosotros mismos. Puedo darles un ejemplo propio, ¿no? O sea, hace 4 años falleció mi papá y bueno, es una figura muy importante. eh, Obviamente es doloroso, sufre, y, y ante ese desapego tan fuerte, ¿no? Uno, uno después con el tiempo tiene que terminar aceptando. Hay una aceptación que no significa que es una resignación, ¿no? La aceptación es algo bueno, estás aceptando para poder seguir en la vida y, y bueno, y pensar qué, qué nos dejó esa persona tan importante que, bueno, que en este caso es mi papá, eh, como también hace un tiempo, 8 años aproximadamente, mi mamá del nene, y también es un desafío para mi hijo, para mí, y tiene que empezar a ver qué recursos tiene para poder salir adelante, para poder sentirse mejor, y obviamente viene ese miedo a poder sobrellevar esas situaciones, que quizás en ese momento uno no sabe cómo sobrellevarlo, y a medida de que va pasando el tiempo y uno va empezando a, a conocerse y a verse uno mismo y a comprender que, que hay ciertas cosas que suceden para algo, ¿no? Hay una pregunta siempre muy poderosa que es el para qué sucedió esto, luego de una separación, luego de un fallecimiento, luego de una pérdida, hasta de un trabajo, cualquiera fuera, siempre, como decíamos antes, hay una posibilidad. Y, y en ese desapego, ¿no? O sea, fíjense, yo hoy estoy acá hablando con ustedes y me estoy desapegando, o sea, estoy hablando con ustedes respecto a este tema. Y también es una forma de desapego, ¿no? Es una forma de hablar de lo que me pasa a mí respecto a esto y, bueno, y poder llegar a ustedes y a que podamos, podamos comprender que más allá de que digamos que somos de tal manera o de otra, o no podemos y demás, eh, muchas veces son como excusas propias, ¿no? Es esa cosa de a veces mucha egolatría, como decíamos antes, y como les decía, como les contaba recién, después de esas dos pérdidas, eh, obviamente hubo mucho trabajo, muchas cosas por hacer, por uno, por el hijo, y bueno, uno tiene que sacar esas fuerzas y transformar o no cambiar, cambiar uno mismo para poder eh, seguir generando posibilidades, oportunidades y
decía recién, ¿no? O sea, en todo esto que de mi parte he vivido, con este camino de poder transmitir lo que se siente y que se puede seguir adelante. Eh, es, es como está diciendo ahí Michelle, ¿no? En el comentario, poder cambiar el enfoque, el observador, eh, y ver que muchas de las cosas que nos suceden eh, no son tan como creemos. No nos están quitando la vida, al contrario. Martín, Sí, no sé si Marta nos ayuda apagando el micrófono, se escucha horrible. Ya, ahorita. ahí está, a ver, ahí lo silencié. Bueno, les decía de cambiar el enfoque, el observador y poder en esa observación muchas veces interpretamos, ¿sí? Porque somos seres interpretativos, interpretamos las situaciones de una manera que obviamente que no nos gusta, que nos hace sentir mal, incómodos, y quizás lo que está pasando es lo mejor que pudo haber pasado. Y eso usarlo para, para generar, para crear, para vivir cada día un poco mejor, un poco más tranquilos, más relajados, pudiendo disfrutar de, de un nuevo amanecer, ¿no? De un nuevo renacer, y, y tomar de cada una de las cosas eh, la enseñanza que nos está, que nos está dejando, y ir haciéndonos más fuertes con nosotros mismos, y a partir de ahí de hacernos fuertes con nosotros mismos ante cualquier situación de separación, de muerte, de pérdida de trabajo, o lo que fuera, que eso nos inspire, ¿no? Todas esas cosas algo nos dejan. Siempre todas las cosas algo nos dejan. Esta conferencia seguramente algo nos va a dejar a todos, incluso a mí mismo. Con lo cual estaría bueno que podamos cambiar ese observador y podamos también ver cómo nos expresamos en el día a día con, con nuestras palabras, qué es lo que deseamos, qué es lo que anhelamos, qué es lo que queremos. Muchas veces uno quiere un montón de cosas y, y las pide de una manera, y hay un universo, ¿no? Un universo que responde a nosotros y, y nos lo devuelve. Uno tiene que
que enfocarse también en su conversación con uno mismo, en lo que uno está pidiendo o está hasta decretando, ¿no? Si nos mirábamos a nosotros mismos y viéramos cómo actuamos ante cada situación, ahí nos empezaríamos a dar cuenta de que todo lo que nos está sucediendo es más parte de nosotros de lo que está sucediendo en verdad, ¿no? Y usar estas dos herramientas, ¿no? Que es el miedo, que es como decíamos anteriormente, que es una alarma que nos está indicando algo, que nos paraliza, y en vez de que nos paralice, bueno, usarlo para poder avanzar. Y lo mismo que el desapego, construyamos una relación con la vida de nosotros, para con nuestros familiares, para con nuestro trabajo, para con nuestros hijos, para lo que fuera, como algo más libre, dar libertad al otro, darnos libertad a nosotros mismos, el poder compartir y respetar ciertas cosas, donde nosotros nos sintamos bien y donde el otro también se sienta bien y estemos en un bienestar, para poder vivir una vida más tranquila, para poder cumplir nuestras metas, para poder cumplir nuestros propósitos, sin quedarnos atados, ¿no? Los otros días escuchaba un audio que habla sobre la historia de un elefante, ¿no? Que estaba en un circo, atado con una correa, y después de la función, de que la gente lo miraba y demás, el elefante se quedaba ahí, era enorme, era grandote, y todo el mundo se preguntaba por qué no se suelta, por qué no rompe ese palo, siendo tan grandote, teniendo tanta fuerza. Es como si uno rompiera un fósforo, ¿no? Para el elefante. Y bueno, y decía que la persona que lo contaba decía que, bueno, que tuvo que empezar a preguntar a los familiares, a los tíos, a los maestros, el por qué el elefante, siendo tan grande, no, no podía salirse de ahí, ¿no? No podía soltarse de ese palo. Y nadie le daba ninguna contestación coherente, nadie le decía verdaderamente el porqué. Y hasta que llegó un momento que esta persona dejó de pensar en lo que le pasaba al elefante, y cada tanto se encontraba con otras personas y por ahí salía el tema y les volvía a preguntar, hasta que en un momento se encontró con una persona muy sabia y, le dijo que el elefante,
cuando era chico estaba atado y ya desde chiquito, ¿no? O sea, tenía esa creencia de que estaba atado a ese palo y, y estaba esta persona totalmente segura de que ese elefante había luchado con toda su fuerza para poder soltarse de ahí y poder salir, y luchaba y luchaba y luchaba para poder salir de ahí, y no lo podía lograr. Eh, Finalmente la moraleja es que al elefante lo criaron atado y no sabía otra cosa más que estar ahí, por más fuerza que tuviera y demás, no podía soltarse de ahí, ¿no? Y acá viene, bueno, esto que les vengo a traer, ¿no? El poder tomar esa fuerza desde nuestro interior para poder soltarnos de nuestras cadenas, de las cadenas que nos hemos puesto, que nos han puesto en algún momento, y, y poder soltarnos de ahí y salir de ese lugar, eh, para, para poder ser libres y disfrutar de otras cosas, de la vida, de, de nuestras relaciones, de nuestro trabajo y, y de todo lo que y de todo lo que nos dan, ¿no? ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario o algo? Abro la posibilidad de poder conversar. Marta, Natalia, Michelle, algo para comentar, alguna historia que hayan tenido y que les haga un poco de sentido. Bueno, yo me estaba acordando al inicio de la conferencia, eh, cuando yo estaba adolescente, muy joven niña, pensaba en mi abuelito con un sentimiento muy apegado. Solamente de pensar que le podía pasar algo o que él me faltara, ya me ponía a llorar, me ponía muy mal, sí. Y bueno, ya llegó sus 80 y todos de años y comenzó a enfermar de un momento para otro porque él nunca había estado así y siempre muy vivaz y todo. A sus 80 y pico de años andaba en bicicleta, mejor que un joven, y de pronto en abril de este año enfermó, sin mirar atrás, sin vuelta atrás, ¿no? Lo que quiero decir, pero fue muy repentino, fue una situación muy dura verlo agonizar, pero ¿sabes qué? O sea, a esta edad ya entendí que él debía irse, que era mejor para él, que, que no depende de nosotros, ¿no? Que es una situación, una ley de vida. Y no sé, estuve quizás en mi adolescencia, en mi juventud, sufriendo más de lo que en realidad pudo haber sido esa realidad cuando sucedió, ¿no? A veces eso pasa, nos torturamos antes de tiempo, en algunos casos, ¿no? Bueno, acá Marta cuenta que perdió a su esposo hace más de 5 años y tardó 3 años en darse cuenta del para qué me había quedado sola, pues tenía dependencia emocional de él. Bueno, ahí estamos, ¿no? De eso se trata lo que es el apego. Cuando nos apegamos, generamos una dependencia emocional, eh,
buscando en el otro algo que no encontramos en nosotros mismos, o sea, no nos amamos a nosotros mismos y buscamos a alguien que nos ame, o que nos cuide, o que nos proteja, y como bien dice Marta acá, ¿no? Ahora ella logró comprender que él cumplió su misión y que ella tenía que aprender a amarse, ¿no? Qué importante que es eso, el poder aprender a amarse a uno mismo, para luego, como decíamos anteriormente, ¿no? Poder vivir en un bienestar propio, y el entender que cuando formamos una relación, una pareja, eh, y me voy a salir un poco del tema en esto del amor, ¿no? El amor es libre, y, y uno tiene que tomarlo como hablábamos, ¿no? Con el tema del desapego, o sea, en este caso de Marta, bueno, es totalmente distinto porque es una muerte, es algo que es algo terminal, y bueno, como yo contaba anteriormente con respecto a mi padre, bueno, a mí me dejó muchas enseñanzas y me enseñó a poder ser, a amarme a mí mismo, a poder respetarme a mí mismo, a poder tener libertad. Marta nos sigue contando de que está bien al aceptarse, que se ama y ama mucho a su única hija, que vive en la capital de Perú. Y qué bendición, ¿no? Acá tenemos un ejemplo muy claro de lo que venimos hablando, el poder valorar lo que tenemos, lo que nos queda, y en este caso no significa que uno se esté olvidando de la otra persona, ni nada menos, sino que es el poder vivir de la misma manera que vivimos cuando esa persona estaba, ¿no? Y bueno, mucho más en una relación, o sea, acá estamos hablando de una muerte, eh, cuando nos separamos de alguien o cuando una relación se termina, bueno, eso también tiene que dejar una enseñanza, ¿no? Acá Michelle también nos cuenta que un apego típico es el caso de los hombres con la mamá, ¿no? Que ahí ya es otro el tema. Y bueno, y eso cuando... Y las madres posesivas, ¿no? Tal cual. Eh, cuando, cuando somos chicos nos cuidan, eh, nos tienen en brazos y demás, y cuando vamos siendo más grandes, bueno, eso es como que sigue siendo algo normal. Y llega un momento en que vamos siendo grandes y bueno, ya tenemos que hacer nuestras vidas, ¿no? Separarnos de nuestras madres, de nuestros padres, eh, poder tener una independencia en todo sentido, a nivel trabajo, eh, a nivel vida, a nivel relaciones. eh, y, y bueno, es un caso muy típico este, y es un caso muy complejo también a la vez, ¿no? El apego de las madres con los hijos, o muchas veces
los padres con las hijas, ¿no? También, que es algo muy común. eh, y todo eso genera, cuando ya vamos creciendo, como un malestar, ¿no? Porque estamos acostumbrados a, a eso, a que estábamos apegados a alguien, a que hay cosas que no las vamos a poder hacer porque estaba mamá, porque estaba papá, o en una relación, o porque estaba fulanita, o porque estaba menganito. eh, Eso no nos quita que podamos seguir nuestra vida y hacer lo que tenemos que hacer, como trabajar o vivir nuestra vida, estudiar, cuidar de nuestros hijos, cuidarnos nosotros mismos, amarnos nosotros mismos. Y en este caso, bueno, buscar una mejor relación sin ese apego con tanto los hombres con las madres como las mujeres con el padre, ¿no? Y, y que no genere ese malestar y esa carga porque termina siendo como una carga, ¿no? O sea, nos terminamos cargando un montón de cosas que hasta a veces ni siquiera nos pertenecen, ¿no? Eh, y, y en eso, como decíamos antes, nos olvidamos de nosotros, eh, y, y es como que lo tomamos, no, me tengo que resignar a esto, a lo otro, no, la resignación sigue siendo sufrimiento, dolor, es el estar padeciendo. Transformemos la resignación en aceptación, en aceptar lo que está pasando y en ver qué recursos tenemos nosotros como para poder sobrellevar esa situación que estamos viviendo y, y así va a ser con todo, con una relación, con un trabajo, eh, con la vida misma y hasta con nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces hasta nos apegamos eh, a nuestros pensamientos, ahí está, el apego parece ser un invento de nuestra mente para buscar seguridad que no hemos encontrado en nosotros mismos, ¿no? Dice Michelle, y cuánta verdad hay en esto, ¿no? O sea, eh, nuestra mente genera un montón de cosas, somos muchas veces presos de nuestra mente y, y nuestra mente a veces nos da una información que es lo que expresamos, ¿no? Y a través de eso que expresamos, como decíamos anteriormente, es lo que nos va a venir, ¿no? O sea, es todo un tema energético, ¿no? O sea, generar esa cosa de cómo conversamos con nosotros mismos y, y que nuestra palabra es muy, muy poderosa en todos sentidos. A veces no le damos importancia a lo que decimos y después sucede algo y ¿qué pasó? Y, y como decíamos, ¿no? Sufrimos, sufrimos antes de tiempo porque le ponemos, ahí está, viene otro tema, le ponemos una expectativa a algo, le ponemos una expectativa a una relación, le ponemos una expectativa a un trabajo, a todos le ponemos una expectativa, eh, y creamos nuestras propias realidades, eh, y todo parte de lo mismo, ¿no? De nuestra cabeza, de nuestras creencias, de lo que hemos aprendido, eh,
Y ahí es donde se genera este miedo al desapego, ¿no? Por, por sufrir con anticipación, ¿no? ¿Y qué pasará con tal cosa? ¿Y qué pasará con tal otra? ¿Y qué hago si no tengo esto? ¿Y qué hago si no tengo lo otro? Y así estamos, ¿no? Y es el estar vivo, quejándonos de algo que sucede, ¿no? Y sin embargo no hacemos nada con respecto a eso, nos quedamos ahí, y muchas veces está bueno ver qué pasaría si me corro de ese lugar, ¿no? O sea, moverme una baldosita, 1 centímetro, y ver, bueno, a ver, si me pongo desde este lugar, ¿qué pasaría? Si lo veo desde otro lugar, desde otro observador, ¿no? Como decíamos hace un rato, ¿cómo me sentiría? ¿Cómo me sentiría si miro realmente lo que me está pasando y qué tengo en mi interior para poder sentirme mejor, para poder estar en un bienestar y poder relacionarme con el mundo de otra manera, ¿no? Quien les habla en algún momento fue tímido, retraído, callado, y hoy me desapego de todo esto y converso con ustedes, comparto con ustedes esto, y bueno, y espero que les pueda servir todo lo que hemos hablado, lo que estamos transmitiendo, y poder reflexionar, ¿no? Nosotros mismos, para con nosotros mismos, en que todo tiene un para qué. Desde el coaching está esa pregunta muy poderosa, ¿no? Que es, ¿para qué? ¿Para qué tengo esto? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué puedo hacer? ¿Desde dónde me paro? ¿Cómo actúo? Ponerme en acción, no paralizarme. Natalia, ¿algún comentario, algo? Sin vergüenza, por favor. No, no, hasta el momento todo claro, Martín, muchas gracias. Yo desde hace mucho rato trabajo con el desapego. Por lo menos en la parte material, digamos que no soy, esa parte la he trabajado mucho. De pronto tengo algo en la parte emocional, pero igual ante la pérdida de personas, pues es algo bastante duro. Así que, pues no sé si sería natural o sería como apego, porque igual cuando tú pierdes a alguien, eso es bastante doloroso, ¿no? De resto todo bien. Perfecto. Bueno, espero que hayan podido disfrutar de la conversación, de la conferencia, y se puedan llevar varias cosas, quizás algunas que en algún momento no hayan podido ver. Y antes que nada, les agradezco el haberse tomado este tiempo para poder participar de la conferencia, y un tema tan poderoso como es este. Y bueno, simplemente eso. Muchas gracias. Y nada, desearles un muy feliz domingo, y que arranquen la semana con todo, con fuerza, con desapego, ¿no? No le tengan miedo al desapego, no le escapen al miedo, ¿sí?
y vivamos de lo más lindo que tenemos, que es el presente, que es el hoy, ¿no? El mejor día de nuestras vidas, que es hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Martín. Gracias, Martín. No, gracias a vos, Natalia, gracias, Michelle. Gracias.